Muy buenos días. Hoy estamos en este nuevo webcast TechNet para el público asistente y vamos a tratar un tema que es muy importante en las compañías, que es asegurando el entorno del usuario empresarial con Windows 7. Mi nombre es Daniel Vargas y soy el speaker para este webcast en el día de hoy. Mis datos se encuentran en pantalla. Cualquier cosa con el mayor gusto estoy para atenderles. ¿Listos? Entonces, dentro del alcance, digamos, de la charla, vamos a ver las siguientes temáticas. Características de seguridad que abarcan en Windows 7, de las cuales vamos a hablar un poquitico de Action Center, de BitLocker, de UAC, de Windows Firewall, Windows Defender, Direct Access, y vamos a hacer una demostración. Hay algunas características de las cuales no voy a profundizar, digamos, mucho en slides, sino lo voy a profundizar más en acción, en demo. Bien. Como tal, nuestro sistema operativo Windows 7 se basa en tener 7 características, de las cuales son nuevas y han tenido mejoras, de las cuales entre ellas podemos encontrar el Action Center. También encontramos una característica de la cual ha venido acompañando el sistema operativo en sus anteriores versiones, que ya es conocida, que es la encripción de archivos vía Encrypting File System, que pues por medio se hace utilizando las particiones NTFS y a discreción del usuario, quién puede dar acceso o quién no puede dar acceso al archivo encriptado, independientemente pues, de sus permisos de acceso. También, entre otras, y una característica que es bien reconocida, que es el BitLocker en dispositivos fijos de almacenamiento, como los dispositivos extraíbles. Otra de las características conocidas, que es el App Locker, el User Account Control, el Windows Firewall Advanced Security y Windows Defender. Bien, en parte, digamos, de las características de seguridad, de las cuales, digamos, primero vamos a abordar, que es el Action Center. El Action Center prácticamente es una localización en donde el usuario puede visualizar mensajes acerca sobre el sistema y es un punto inicial para los diagnósticos y solución de problemas. En sí, el Action Center tiene algo muy importante, que es la parte de seguridad, y nos va a demostrar pues, el estado de diversos componentes y de la salubridad del sistema. Entonces, cuando entremos en la demostración, veremos un poquitico más esta parte que estoy señalando. Bien. Entre otras características de las cuales vamos a conocer es el tema de Windows BitLocker Dry Encryption. En sí, Windows BitLocker Dry Encryption me permite encriptar de forma nativa mi sistema operativo, la información almacenada en el volumen del sistema operativo, los volúmenes fijos y extraíbles. A ello, esto nos ofrece una protección fuera de línea de la información en cuanto al tema de los dispositivos extraíbles. Normalmente en las compañías, cuando buscamos asegurar nuestra información, cuando sale de por medio de un medio extraíble, ya con eso es más que suficiente que la información salga de la organización. Sin embargo, pues por más que políticas llegáramos a aplicar contra accesos extraíbles, restricciones y ese tipo de cosas, si no va de por medio de una información que sea sensible o confidencial, con algún grado de encripción y un bloqueo de acceso para la misma, puede traer, digamos, repercusiones si no está debidamente reglamentada. ¿Ok? En sí hay que tener en cuenta una cosa, que todo lo que yo tenga dentro de mi volumen es una protección nativa
y aparte de mi información, pues se encuentran protegidas mis aplicaciones que se instaladas en mi sistema operativo. Tenemos en cuenta que a ello BitLocker nos ofrece una verificación de integridad del sistema. Es decir, si yo quisiese encriptar los discos duros de mi estación de trabajo o también en mi servidor, en el caso que eso también aplica para Windows Server 2008 R2, él al momento del inicio va a hacer ciertas verificaciones de las cuales debe garantizar si el volumen donde se hizo la encripción es originalmente desde el momento que se hizo, ¿correcto? Entonces puede verificar la arquitectura del hardware, el BIOS como tal, también puede averiguar lo que son las tablas de particionamiento, entre otros componentes que garantizan que es la misma máquina donde se hizo el proceso. Ahora, yo por políticas de grupo, yo puedo decidir qué grados de verificación se pueden hacer en la máquina por cada inicio que realice el sistema operativo. De tal manera que si el volumen viene siendo el original, pues no lo ejecute transparentemente. Sino, por el cual va a requerir una comprobación un poco más fuerte, que es recuperar el volumen, porque pues puede dar a entender que si hubo algún cambio drástico en la máquina, como una actualización de BIOS o un cambio de los discos originales a una nueva máquina, exige una clave de recuperación, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, dentro de ello hay dos modos, que es TPM y no TPM para la inscripción de BitLocker. ¿Sí? En sí, todos como conocemos, digamos, TPM se basa en un chip que trae los equipos, digamos, de escritorio y portátiles, normalmente en línea empresarial y gama alta, en lo cual guarda información criptográfica para acceder a diversos recursos que estén asegurados y encriptados. Bien, entre los cuales pues eso puede aplicar lo que es la encripción de discos. A ello, si yo desease esta tecnología de encripción de discos, tendría que tener un chip TPM. En el caso de que no tenga un chip TPM, lo puedo llegar yo a hacer con una memoria USB que me va a servir como una credencial o un token de acceso para acceder al volumen que ya está encriptado, es decir, hacer el desbloqueo de ese volumen encriptado. Al igual debo tener pues obviamente el espacio suficiente para crear las particiones y debo tener la BIOS compatible para el caso de que tenga chip TPM, obviamente esté soportado en la BIOS y esté habilitado. Y en el caso de la USB, en el caso de que no pueda con TPM, me la pueda reconocer desde el inicio, ¿correcto? Hay que tener en cuenta una cosa, si tuviese yo chip TPM, transparentemente la máquina va a iniciar pues su sistema operativo como tal, ¿cierto? Pero yo podría llegar a pedir en el inicio del sistema operativo un medio de desbloqueo adicional, es decir, que aparte del propio chip TPM que la máquina, sabiendo que es el equipo original donde se hizo la inscripción, le pida una USB, así como en el caso del equipo que no tiene TPM. Inclusive podría llegarlo a combinar con un pin que aparte de la USB me digite un pin, de tal manera que pues si yo tengo esos tres desbloqueos en una máquina con TPM que es exclusivo para esa modalidad, la máquina pueda iniciar su sistema operativo común y corriente. Bien, entre las otras características que tenemos nosotros es la app Locker en Windows 7, que es una característica que habilita los icons exactamente especificar lo que está permitido ejecutar, es decir, con el fin de que podamos controlar a los usuarios de cómo acceden a las aplicaciones y a la vez
de esas mismas aplicaciones que nosotros estamos controlando, sepamos que pues, sean las aprobadas y las que estén licenciadas. Esto me puede ayudar, digamos, por ejemplo, a evitar, digamos, riesgos de que ejecuten software ilegal en la organización. También puede evitarnos el riesgo de ejecutar algunos programas que nosotros no podemos llegar a manejar, que digamos simplemente con un usuario estándar se ha resuelto. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las aplicaciones portables, en este caso nosotros no podemos llegar a manejar eso pues en unos tiempos. ¿Sí? Hoy en día ya es posible con app locker, de tal manera que si yo tengo un listado de lo que yo tengo actualizado, por más que yo consiga una aplicación portable y pueda ejecutar algún programa que me permita, lo va a restringir de una vez. ¿Correcto? Asimismo, como app locker me permite restringir aplicaciones, puedo restringir scripts e instaladores .msi. ¿Bien? Dentro de las otras características que son importantes de nuestro sistema operativo Windows 7 es el User Account Control. El User Account Control simplifica, digamos, a los usuarios la habilidad pues, de ejecutar sus tareas diarias como usuarios estándar. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente en un equipo realizamos acciones administrativas, ¿cierto? Entonces, el realizar las acciones administrativas, eso conlleva a que nosotros tengamos privilegios. La mayor parte del tiempo, nosotros no estamos realizando acciones administrativas. Por lo consiguiente, pueden que haya usuarios que sean administradores locales o simplemente sean administradores estándar, digo, usuarios estándar. Hoy llegaremos, digamos, a tener pues, esa clase de privilegios. Cuando necesitamos hacer una acción administrativa por un usuario estándar, puede llegarnos a pedir el consentimiento de que necesita una sesión administrativa. Entonces, hay dos formas, digamos, que el usuario se salga de la sesión o haga un run as. En el caso del User Account Control, él le va a pedir las credenciales de administrador para poder llegar a hacer la tarea sin que el usuario se salga. ¿Correcto? Y en el caso que es administrador, se va a ejecutar como un usuario común y corriente. Y le va a pedir confirmación cuando ejecute una acción administrativa. Puede llegar inclusive por políticas del grupo que a los administradores decidir el grado con que va a utilizar User Account Control y la forma como le pide la confirmación. ¿Sí? Simplemente un verdadero o falso o que vuelva a ingresar sus credenciales para confirmar dicha acción. Bien. Entre otras características que son importantes de Windows 7 es el tema de Windows Defender, que prácticamente permite protegernos de, digamos, de diferentes amenazas informáticas en el caso de los spywares puntualmente. Tengamos en cuenta que esta protección ya viene con Windows 7 integrada. Aún así, pues tiene que estar actualizándose para las firmas de anti-spyware. Tengamos en cuenta que esto no necesariamente protege la máquina. Hay que tener en cuenta que pues, esto hay que complementarlo con un firewall, ¿sí? En este caso Windows viene integrado con un firewall tanto a cliente como servidor y con un antivirus también, con un anti-malware, que en este caso podríamos estar hablando de complementarlo, bien sea con Security Essentials, que está en su segunda versión, y pues en el caso para un equipo como para negocios pequeños hasta 10 equipos que pues cubran general el negocio, o ya una solución empresarial que en este caso sería Forefront Endpoint Protection, es su última versión que recientemente ha salido al mercado. Bien, me voy a volver a la inicial para mostrarles, digamos, bueno, hablar un poquitico de Windows Firewall,
con seguridad avanzada. En sí, este tema me gustaría mostrarlo más en demostración. En fin, porque digamos, en XP nosotros hacíamos excepciones a lo que necesitábamos autorizar, bien sea por puerto o por programa, pero más no teníamos un control de lo que entraba y de lo que salía en detalle. Entonces, con las políticas de grupo más el firewall avanzado, nos permite decidir qué reglas entrantes y qué reglas salientes voy a tener en mi máquina, así como en un firewall perimetral que pues tenemos esas decisiones de manejar este tipo de cosas. Entonces vamos a hacer, digamos, la demostración una vez pues terminemos el tema de las diapositivas. Y por último está la característica de Data Access, ¿sí? Que es más característica de comunicaciones en Windows 7, pero es muy importante porque esto permite al usuario, digamos en el caso que necesite movilizarse y tener acceso a los recursos de su organización, que pueda estar en cualquier parte, acceder con seguridad. De tal manera que pues tengamos la habilidad de poder administrar remotamente los equipos, en el caso de los IT Pros, dándole esa administrabilidad y exista una conexión bidireccional con el fin de que todo usuario externo se adhiera a unas políticas de tal manera que normalmente son esas políticas de seguridad y en este caso pues también maneja lo que son las actualizaciones. Obviamente esto se complementa con control de cuarentena y accesos y otras características de seguridad del propio sistema operativo a nivel de servidor, que es con Windows Server 2008. Entonces, en este caso, la característica de Data Access no solamente va en la parte del cliente, también se necesita del servidor para poder prestar estos servicios. A este caso, pues no requiere VPN porque prácticamente el servicio a nivel de server de Data Access está haciendo un gateway para poder prestar la conectividad y a ello hay que tener en cuenta que dependiendo de la arquitectura y de las necesidades, pues hay unos requerimientos de cantidad de servidores y otros ítems que son necesarios. También hay que tener en cuenta que yo puedo aplicar restricciones en el caso desde afuera que van a acceder, ¿cierto? A servidores o usuarios quienes pueden acceder o aplicativos que pues van a estar disponibles desde afuera. En sí los requerimientos que debemos tener prácticamente son Windows Server 2008 R2, prácticamente pues con sus correspondientes interfaces públicas y privadas. Adicionalmente a ello, debemos tener pues nuestra infraestructura de directorio activo y DNS sobre 2008 o 2008 R2. Esto se basa sobre el funcionamiento de IPv 6, pues hay que tener en cuenta que pues esto hay que tenerlo implementado en premisa y otras características en las cuales, por ejemplo, acceso a IPv 4 y otras que son importantes para aplicar esta tecnología. En conclusión, hemos visto ya como los fundamentos teóricos de estas tecnologías y la gracia es poder mostrarlas en vivo. Entonces, vamos a profundizar en lo nuevo, que es el Action Center, BitLocker, App Locker, User Account Control, Windows Firewall, como tal, y si el tiempo no lo permite, Windows Defender. Ok, entonces en estos momentos, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver las acciones que realizaremos. Voy a compartir. Listo. Entonces yo acá tengo mi sistema de virtualización y vamos primero a ver lo que es el tema del Action Center. Entonces en sí el Action Center lo podemos nosotros ver en el panel de control, sistema y seguridad, y a ello vemos el centro de actividades. ¿Sí?
Aquí podemos ver lo que es el tema de seguridad. Y acá en seguridad nos da una breve descripción de cómo se encuentra todo y este es el acceso a otras características. Tengamos en cuenta que esto reemplaza al centro de seguridad en Windows XP. Normalmente el centro de seguridad en Windows XP nos mostraba pues, solamente los componentes claves, el anti-malware, el firewall y las actualizaciones automáticas. En el caso que no tengamos, nos va a anunciar bueno, que tenga, quién está administrando la revisión antivirus, también todo el tema de anti-spyware y todo el tema de configuración de seguridad de Internet, que pues antes esto no estaba integrado y podemos ver el estado de la salubridad en el caso de la seguridad de nuestro navegador. Es que ya puntualmente estamos hablando de Internet Explorer. Y más que digamos recientemente ya lanzaron Internet Explorer 9 ya para liberación pública, cualquiera de ustedes lo pueden descargar desde el sitio web de Microsoft. Bien, un aviso así varios. Bien, está también el tema del User Account Control. Podemos nosotros cambiar la configuración y podemos nosotros decidir los niveles de notificación. ¿Sí? Pero en sí, también tenemos la posibilidad de poder ver el funcionamiento del cliente de protección de acceso a redes o NAP, que prácticamente es un servicio dependiendo de las conexiones que haga el equipo hacia una red, bien sea interna o externa, pueda cumplir con la salubridad de la red antes de permitir el acceso y pues no haya, digamos, algún daño que pueda implicar en la infraestructura o a nivel de cliente. Bien, por ejemplo, digamos antes de entrar a la red, pues tenga sus actualizaciones automáticas al día, ciertas políticas de Windows aplicadas, antivirus, firewall y entre otras ítems que tengamos en cuenta para el aseguramiento de nuestra red. Inclusive dependiendo, digamos, de los componentes que nosotros manejamos. Si tienen alguna integración con una app, que en este caso viene siendo no solamente Windows 7, sino Windows Server 2008 R2, puede haber su autorremediación de componentes. Es decir, que digamos, si el equipo no cumple con las políticas, va a tratar, digamos, de hacer esa autorremediación o ese autocumplimiento. De manera que si logra el autocumplimiento de estas políticas, puede acceder a la red sin ningún inconveniente. Bien. Y digamos, esto en sí lo que les quería mostrar, digamos, del Action Center, pero en sí no profundicé, digamos, en el User Account Control, ¿sí? Porque quiero mostrarlo más en detalle, como si fuese una política de grupo con lo que podemos llegar a hacer. Entonces entramos al administrador de directivas de nuestro directorio activo, ¿cierto? Y nosotros tenemos acá pues nuestro dominio. Bien. Aquí nosotros podemos ver, vemos las políticas. Yo voy a entrar acá, la que está por defecto. Por practicidad, hay que tener en cuenta pues, que se tiene que crear una política pues, para cada propósito. ¿Ok? Listo. Entonces se ingresó a la edición de la política. Y para ajustar, digamos, configuraciones de User Account Control, ¿cierto? Entonces debemos ir a la configuración del equipo. Recordemos que esto aplica independientemente del usuario al que esté logueado, ¿cierto? Vamos a directivas. Entonces aquí en directivas nosotros debemos ir a lo que es configuración de Windows.
Bien. Ya después de ir a configuraciones de Windows, tenemos que buscar lo que son las configuraciones de seguridad. Esperemos unos instantes más, mientras pues carga. Bien, esto está tomando algunos segundos, pues eso es fuera de lo normal, pero ahí está haciendo pues el acceso. Y mientras accedemos acá, vamos a hacer, digamos, nuestro plan B. Esto normalmente en políticas de grupo existen las locales y las de dominio. Entonces, entramos al administrador local de políticas. Ok. Aunque también las podemos encontrar ahí a nivel local. Pero a nivel de dominio, pues ya las encontramos aquí donde les estaba mostrando. Listo. Entonces acá hay algo que se llama directivas locales y opciones de seguridad. Bien, entonces en control de cuentas de usuario, pues ya encontramos, digamos, las políticas correspondientes. Entonces está, digamos, por ejemplo, de cambiar escritorio seguro cuando se pida confirmación, que es decir, cuando ustedes hacen esto, en el inicio van, a ver, creo que aquí por lo que yo soy administrador, no lo va a hacer. Entonces vamos a tener que hacer unos pequeños cambios. Entonces, por ejemplo, normalmente al administrador local o el administrador del dominio no va a pedir, digamos, como una aprobación como tal, porque pues está deshabilitado. El resto de administradores sí. Entonces vamos a habilitarla y vamos a actualizar la política. Aquí nuestro domain controller para que pues aplique ahí, y en nuestro digamos, en nuestro cliente. Entonces observen que pues aquí está entrando pues como administrador, de una vez lo está elevando. Es posible que pues nos toque reiniciar el equipo porque es una política de nivel de máquina. Bien, es posible que nos toque reiniciar, entonces vamos a hacer un reinicio acá y mientras tanto vamos explorando. Cuando les pide, digamos, el prompt y oscurece, digamos, acá todo el área del escritorio, normalmente eso es el escritorio seguro, de tal manera que solamente nos muestra la confirmación y de algún otro modo no podemos llegar a hacer otra tarea o se llegue a hacer otras tareas por debajo hasta que se haga la aprobación de dicha tarea administrativa. Vamos a forzar que siempre sea escritorio seguro y nosotros podemos llegar a que, un ejemplo, los administradores podemos nosotros decirle cómo se van a comportar independientemente de los usuarios. Entonces yo puedo configurar tanto al usuario como administrador de forma independiente el User Account Control. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, pedir consentimiento para ejecutables que no sean de Windows, o pedir consentimiento para cualquier ejecutable sea de Windows o no. A diferencia que en vez de consentimiento, yo puedo pedirle las credenciales más bien. O también en modo seguro las puedo llegar a pedir. Bien. Entonces, por ejemplo, yo podría forzar a que se pidan credenciales. Bien. Y así mismo podría suceder con los usuarios, que en este caso pues pida credenciales, o simplemente que en el caso que si usted no es usuario final, pues rechace la petición de elevación, ¿sí? Que pues eso era anteriormente como funcionaba y nos tocaba hacer un clonarse. También podemos habilitar de que siempre cuando se detecte una instalación, pues nos pida una confirmación de elevación, ¿sí?
También tenemos la posibilidad de que, sin importar el tipo de administrador, se ejecute siempre el user account control, que eso es lo que llaman el admin approval mode o el modo de aprobación de administrador. Y en sí, pues hay otras características como para elevar aplicaciones donde se encuentran en ubicaciones seguras, que normalmente son rutas del sistema. Se elevan, digamos, solo archivos ejecutables firmados y validados, es decir, que no les pida confirmación si están firmados. También lo que es, digamos, pedir confirmación de elevación sin usar el escritorio seguro, etc. Bien. Entonces, bueno, ok. Entonces está cargando. Entonces vamos a lo que es hacer el inicio respectivo de la sesión. Entonces esto toma unos instantes mientras inicia la sesión. Bien, mientras inicia la sesión, nosotros podemos ir mirando el tema de Windows Firewall. No lo voy a mostrar a nivel de cliente, sino me interesa mostrarlo pues, a nivel de servidor, como si fuese a aplicar una política de grupo, ¿sí? Que de hecho es posible hacer. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo me puedo ir a las directivas, a configuración de Windows, configuración de seguridad, y hay algo que se llama Windows Firewall con seguridad avanzada. Entonces, a eso, dependiendo de qué ámbitos de cómo voy a aplicar la política, es decir, a qué equipos, a qué unidades organizacionales, puedo crear distintas políticas para una finalidad necesaria. ¿Ok? Listo. Entonces aquí entramos al Windows Firewall. Esto toma unos instantes. Mientras esto, pues acá están las reglas de entrada, de salida y las reglas de seguridad de conexión, que pues en este caso es para cuando tenemos que configurar IPsec, el caso en algunas máquinas, cuando va cliente a cliente, cliente a servidor, o cuando necesitamos en el caso de implementar Direct Access. Y entre otras funcionalidades que pues exijan una comunicación segura. Mientras a esto damos tiempo a que cargue el equipo. Bueno, vamos mirando acá a validar cómo está el funcionamiento. Entonces resulta que esto era administrador. Yo me estaba logueando como administrador y yo estaba entrando a la consola de comandos de una vez, pero ya no me deja administrador. Pues, si yo fuese a entrar a CMD, lo busco por aquí en el Windows Search. Ok, vemos unos instantes, parece que sé que está lenta las virtual machines. Normalmente es cuestión de tiempo. Ok, entonces acá vamos a hacer una elevación. Ejecutar como administrador. Entonces normalmente es sí o no. Entonces acá en este caso nosotros por política configuramos de que esto fuese por credenciales más bien. En sí esto es el escritorio seguro, observen que aquí no puedo yo hacer absolutamente nada. Hasta mientras confirme la acción que voy a hacer. ¿Ok? Y observen que pues acá ya está elevado como administrador. A diferencia que pues en un primer inicio, desde que reiniciara, pues aparecía esto. Y en sí pues que ahora la diferencia de esto a esto de cómo podía acceder a una distinta aplicación. Bien. Ok. Entonces,
Bueno, tengamos en cuenta que si yo fuese a hacer algo, entonces vamos a hacer una prueba elemental y es la siguiente. Entonces, yo voy a crearle una regla, digamos, de entrada. Entonces vamos en el equipo, voy a, digamos, a averiguar que las compartidas estén encendidas. Tenemos en cuenta que el firewall maneja tres perfiles: público, privado y dominio. Entonces, bueno, voy a habilitarlos. Listos. Voy a guardar cambios. Y mientras se acepta la habilitación, voy a hacerle un ping a mi máquina. Entonces observen que pues ahí ya me pide, digamos, la confirmación. Bien. Vamos a hacer ping a esta máquina. No puede hacerlo en estos instantes. Vamos a averiguar la IP de esta máquina. Ping 172.18.8.12. Bien, no me resolvió por nombre. Pero bueno, nos está dando comunicación. Bien, vamos a ver si por nombre nos resuelve. Voy a entrar por el dominio que es comunicación local. Ok, creo que estoy ahí cometiendo un error porque estaba tomando el nombre de la máquina virtual, no estaba tomando el nombre del host. Entonces está dando ping. Entonces yo voy acá en el firewall, voy a entrar por seguridad avanzada y voy a desactivar pues las reglas que se activaron y voy a crear una política en la cual acá se activen estas reglas por GPO. Esto de parametrizar el firewall por GPOs, esto sirve con el fin de que las máquinas pues estén protegidas y yo pueda decir a lo que pueda estar abierto o no esté abierto el tráfico pues a distintos puertos que vaya a salir o aplicaciones en estos casos. ¿Listos? Bien. Esperemos aquí, miramos a ver qué pudo haber pasado para que no nos hubiera accedido. Voy a entrar por el otro modo. Listo. Entonces mientras accede, bueno, ahora sí ya está accediendo. Ok, listo. Aquí están las reglas locales. Entonces observen que hay reglas de entrada y reglas de salida. Entonces está haciendo carga de las mismas. Solamente vamos a mostrar las reglas de entrada. Mientras esto va cargando, vamos creando las primeras reglas. Y voy a crear primero una regla para... vamos a tener que crear una regla, digamos, programa, puerto, predefinida.
Busquemos a ver qué regla podemos crear. En este caso podría ser para el tema del ping. Entonces vamos a buscar el protocolo ISMP, vamos a personalizar. Entonces aquí podemos hacer qué tipo de petición, si va a ser un tipo de petición eco. Entonces vamos a agregar, le vamos a dar siguiente. Entonces a cuáles va a aplicar la regla. Entonces yo puedo decir desde las reglas de qué IPs del propio equipo a las propias IPs a las cuales va a salir. Y dependiendo en qué perfil va a aplicar. Bien, entonces vamos a acá, ping. ¿Listos? Y voy a buscar acá la regla de ping. Que aquí está la petición de eco. Entonces yo la voy a desactivar. ¿Listos? Entonces, como yo ya la desactivé, entonces se supone que pues la máquina no debe hacer comunicación. Ahora, si yo creé la política, mientras despliega la política, voy a hacer, digamos, lo que es el forzado de políticas. ¿Ok? Entonces observen que aquí él tomó la política. ¿Sí? Entonces, en este caso, si fuéramos nosotros a refrescáramos aquí Windows Firewall, ok, entonces puedo ver la configuración que tiene y las reglas que yo habilité. Bien, entonces en sí ya nos permite pues hacer ping en esta máquina. Entonces así podemos hacer con otros puertos o aplicaciones que necesitemos abrir o restringir. Bien, y para finalizar vamos a ver el tema de BitLocker. ¿Sí? Entonces acá yo tengo pues mis máquinas. Vamos a despejar un poquito el entorno. En este caso son máquinas que las que ustedes ven acá pues no están unidas al dominio, ¿sí? Entonces yo voy a mostrar acá esta máquina la cual que ya está encriptada con BitLocker, ¿sí? Para efectos demostrativos, ¿correcto? Normalmente pues BitLocker se utiliza en volúmenes reales, ¿sí? En este caso es una máquina virtual, y pues por lo consiguiente pues esto pues no está soportado a hacer una encripción desde adentro, pero sí se puede hacer. Lo que sí es válido es poder hacer la encripción, digamos, de cualquier contenido, pero en un volumen fijo. Bien, entonces acá está este volumen, yo lo puedo administrar con BitLocker, ¿cierto? Y esto tiene encripción por medio de USB Key, o un medio en el cual se presenta al inicio del sistema. Entonces ustedes entran acá, panel de control, y buscan algo que se llama el cifrado de unidad BitLocker. Entonces, hay tres opciones, de las cuales está administrar, suspender protección y desactivar. En sí, cuando nosotros suspendemos la protección de BitLocker, la encripción sigue estando. Solamente que no les va a pedir el método con que van a desbloquear la encripción. Esto normalmente ¿para qué se utiliza? Se utiliza cuando yo voy a hacer modificaciones al equipo. Es decir, actualización de BIOS, actualización de hardware, sistema operativo o tabla de particiones. De tal manera que pues esto, si yo lo hago con el BitLocker suspendido, pues no va a pasar nada. Si está habilitado BitLocker y llegase a hacer un cambio, pues normalmente esto pues llega a ser drástico, lo que yo les comentaba, estos cambios, va a reconocer como si fuese que la máquina hubiera sido
nunca la original para la inscripción inicial. Bien. Y desactivar BitLocker, que pues es, en pocas palabras, yo ya no quiero BitLocker. ¿Ok? Entonces acá yo tengo administrar BitLocker. Tengamos en cuenta que en el caso de que la máquina no sea la original o me tocase recuperar los volúmenes encriptados en otro lado, esto tiene una clave de recuperación. A esto pues esto tiene una llave de inicio. Si fuéramos nosotros a reiniciar el sistema, ¿cierto? Voy a reiniciar de forma forzosa. En este caso nos pide una USB. Por comando yo elaboré, digamos, también la inscripción con el comando manage-bd.exe. Bien, entonces en este caso vamos a presentar un disquete, el cual no está insertado y pues nos está solicitando pues para poder acceder al volumen encriptado. Bien, en el caso que pues yo no tenga el método de desbloqueo, el cual vamos a irles a presentar en estos instantes. Entonces voy a buscar mi puntero acá a insertar disco y yo tengo acá después USB key. Reinicio la máquina forzosamente. Ok, entonces mientras entonces observen que a él me muestra que pues ya inició común y corriente. ¿Okay? Mientras inicia, ¿cómo hacemos una inscripción? Una inscripción. En estos casos nos toca por comandos, por lo que yo les comentaba, por lo que en esto no hay forma de yo como presentarle una USB en la máquina virtual, pero sí hay forma de poderla hacer. Entonces, en el caso que no esté PM, yo debo tener mi USB insertada. Simulemos que en este caso es el disco, ¿cierto? Disquete. Y acá debemos entrar por políticas de grupo, que esta política la puedo aplicar local o por dominio. Entonces debemos buscar en las herramientas administrativas, componentes de Windows, BitLocker Drive Encryption. Para habilitar esto, pues tengo que ir a sistemas operativos y requerir autenticación al iniciar. Entonces, mientras ingresa, entonces le vamos a dar a habilitar esta política y observen acá, permitir BitLocker sin un chip compatible de PM. ¿Ok? Entonces, vamos a dar OK. Vamos a ir por comandos. Entonces, como no está unida al dominio, pues en este caso, pues acá entramos al CMD, pero como este es un administrador diferente al administrador general, pues nos toca hacer la elevación. Bien, que pues normalmente sí o no. Vamos a utilizar manage-bd. En este caso lo que nos toca es habilitar la inscripción con C recovery password para que nos muestre de una vez el password. Aunque también lo puedo exportar en un archivo de texto, lo puedo hacer en una ruta de red o en un extraíble, pero en este caso no lo va a mostrar para la demostración. Y le vamos a decir acá start up key a bien. Listo, entonces aquí en este caso ya nos dijo que pues ya podemos iniciar con la inscripción. Simplemente debemos guardar esta llave de recuperación en un lugar seguro aparte al de la máquina, pero bueno, lo que voy a hacer es almacenarla en un disquete y yo le voy a decir acá recovery. Obviamente tiene que estar en un almacenamiento seguro porque es el método maestro de desbloqueo de esta unidad. Listo, entonces voy a volver a insertar el disco que estaba
el disco USB, independientemente de si lo combino con TPM o en el caso que no tenga TPM, tiene que estar insertado en el primer inicio. ¿Por qué? Porque él tiene que validar si el equipo si es capaz de desbloquear esta unidad encriptada que se va a hacer el proceso. Si es capaz, pues obviamente va a iniciar la encripción, si no, no lo va a hacer y toca volver a repetir el proceso. Entonces, observemos en pantalla el proceso. Entonces aquí va a iniciar nuestra máquina. Observen que ahí cargó la llave de desbloqueo USB. Y mientras carga, les voy a mostrar en el caso de que llegue a perderse esta llave USB o en el caso de que me cambien el equipo o en el caso que haya pasado algo con el contenido del chip TPM. Entonces yo voy a expulsar el disco, está apagada la máquina virtual, ustedes vieron que yo la apagué y lo voy a prender. Entonces observen, se necesita la clave de cifrado de Windows, BitLocker, y podemos ir acá a recuperación. Entonces hay que digitar una clave que es numérica y pues tiene que coincidir con el volumen, ¿ok? Entonces yo, para efectos prácticos, yo ya la saqué y la voy a copiar y pegar en la ventana de la máquina virtual en Hyper-V. Esto normalmente se ingresa con las teclas F1 a la F9 o la tecla F10 con 0 o con las teclas numéricas. Entonces yo voy a ir a portapapeles, escribir el texto y observen que se desbloquea la unidad. Obviamente es un acceso temporal y pues la clave de recovery pues sigue siendo válida hasta que el volumen pues deje de estar con esta protección. Ya en la otra maquinita que estamos haciendo la protección con BitLocker, que empezamos a trabajar, entonces ahí él está trabajando. En conclusión, si utilizo la USB con o sin TPM, debo presentarla al inicio. Bien, yo también puedo generar copias de esa USB. Bien, esperemos a que ingrese para poder mostrar el producto final. Entonces, en conclusión, lo que estuvimos trabajando en nuestro evento son todas las características de Windows 7 en seguridad. Entonces, las que hicimos más énfasis en la demostración son Matching Center, Windows Firewall, también se hizo su aporte en las políticas de grupo y el User Account Control, ya un modo ya avanzado en cuanto a tema administrativo. Bien, esperemos a que termine pues, su respectivo ingreso. Entonces en cualquier momento puede aparecernos una notificación. Listo, entonces la inscripción está en progreso, entonces haga clic para mayor información. Entonces vamos a hacer clic en el pop-up y observen que pues él está haciendo la inscripción. Bien, entonces nos devolvemos ya como tal pues a nuestra demostración, nuestra presentación. Listo. Entonces, en sí, pues esto es lo que fue el evento y pues esas son las características de Windows 7. Aunque pues cada característica es muy especial, pues la idea es que para tratarlas obviamente pues amerita cada sesión, pero sin embargo demostré todo un poco como ustedes lo pueden aplicar sus empresas. En sí es un principio de lo que pueden
trabajarlo, pueden llegar a automatizar todos estos procedimientos con el fin de que su empresa esté asegurada. Listo. Entonces, sin más que decir, a todos muchas gracias por su asistencia grata y cualquier cosa estoy para servirles y hasta la próxima.